Muy bien. Bueno, entonces el sutta que vamos a leer hoy se llama Abhayaraya Sutta, ¿sí? Y dice así, esto es el número 58 del Majjhima Nikaya, de los sermones medios. Esto he oído en una ocasión, el bienaventurado estaba cerca de Rayagaha, en la arboleda de los bambúes, en el santuario de las ardillas. Entonces el príncipe Abhaya fue junto a Niganta Nataputa y, al llegar, lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Niganta Nataputa es la manera en que ustedes van a encontrarlo nombrado en los suttas a quien fue Mahavira. Mahavira fue el creador, fundador del jainismo, ¿sí? Que basa específicamente su entrenamiento en austeridades de toda índole. Porque supuestamente a través del dolor o el sufrimiento físico y mental es como uno puede purificar la mente, ¿sí? Entonces, Nigantanaputa es, en este sentido, muchas veces está puesto como otra visión de las cosas. Este año vamos a leer varios suttas donde esto está un poco más profundizado para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso, dice, cuando ya estaba sentado ahí, Nigantanaputa se dirigió a él con estas palabras. Ven, príncipe, y refuta las palabras de la Zeta Gotama para que se difunda esta admirable noticia. Las palabras de la Zeta Gotama, tan imponentes y poderosas, fueron refutadas por el príncipe Abhaya. Mal consejo, me parece. Pero ¿cómo, venerable señor, voy a refutar las palabras de la Zeta Gotama siendo estas tan imponentes y poderosas? Ven, príncipe, ve junto al Zeta Gotama y al llegar dile, señor, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Y si la Zeta Gotama te responde, el Tathagata podría decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros, tú debes decirle, entonces, ¿dónde está la diferencia entre usted, señor, y otra gente común y corriente? Ya que cualquier persona común y corriente dice palabras que son desagradables e ingratas para otros. Pero, si la Zeta Gotama te responde, el Tathagata no podría decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros, tú debes decirlo. Entonces, ¿cómo es, señor, que dijiste esto de Devadatta? Devadatta está destinado al plano de privación, Devadatta está destinado al infierno, Devadatta permanecerá allá por un eón de tiempo, Devadatta es incorregible. Devadatta fue disgustado y contrariado a causa de estas palabras suyas. Cuando la Zeta Gotama se encuentre en la encrucijada de estas dos preguntas tuyas, no podrá ni rechazarlas ni tragárselas, como si se le clavara la punta de hierro en la garganta de un hombre, de modo que este hombre no fuera capaz de rechazarla ni de tragársela. Así la Zeta Gotama, al ser puesto en la encrucijada de estas dos preguntas tuyas, no podrá rechazarlas ni tragárselas. Bueno, poquito mala onda este hombre, ¿no? Para ponerlo en criollo. El príncipe de Devadatta fue un primo de Buda, cuya fue siempre muy envidioso del Buda, y era un practicante que nunca alcanzó ningún grado de santidad, pero que tenía una especial facilidad para los poderes psíquicos. En algún momento, este sutta evidentemente está hablando de cuando el Buda ya era un hombre bastante grande, quizás rondaba los 70 años, más o menos. Devadatta eh, hizo un cisma en la sangha, digamos, llenándolo con mentiras y palabras no verdaderas, hizo que más o menos una cantidad de monjes determinados se alejaran del Buda. Esto es uno de los 5 actos imperdonables. Bueno, finalmente hay toda una anécdota que donde Moggallana y Sariputta le dicen al Buda que no se preocupen, ellos van a verlo a Devadatta. Devadatta no le gustaba dar charlas del Dhamma porque le resultaba muy aburrido, y Sariputta y Moggallana dan un discurso fantástico sobre el Dhamma,
Y los monjes que están escuchándolos, que se habían ido de la sangha del Buda, quedan impresionados porque por el discurso de Sariputta, ¿no? No solo impresionados, creo que algunos inclusive, no sé si no entran en la corriente, entonces le preguntan, ¿quién es esta enseñanza? Y entonces Sariputta dice, esto es lo que enseña el Buda. Y cuando esto pasa, los monjes vuelven a la sangha y Devadatta queda solo con otro monje. Bueno, debido a esto Devadatta queda muy mal, era alcohólico. Y en el medio de todo esto, cuando Devadatta produce el cisma, el Buda dijo estas palabras que están acá, sin criticarlo a Devadatta, simplemente observando cuál era la consecuencia de los actos de Devadatta y a dónde Devadatta iba a terminar. Cosa que termina ocurriendo porque cuando Devadatta está cerca del borde de la muerte, el Buda se acerca para que Devadatta se disculpa y muere con el perdón del Buda. Lo que se comenta en los comentarios es que Devadatta va al último de los infiernos y ahí permanece un eón completo, y creo que después de ese eón renace como un Pacheka Buda, o sea, un Buda que tiene las mismas características de un Buda que se ilumina por sí mismo, pero no enseña cuando, digamos, existe en la Tierra cuando los seres duran miles de años. Así sea, venerable señor, respondió el príncipe Abhaya, después de lo cual se levantó de su asiento y al rendir homenaje a Nigantha-Nataputta partió de allí, cuidando por respeto que Nigantha-Nataputta quedara siempre a su lado derecho. Acto seguido, se acercó el bienaventurado y al saludarlo respetuosamente se sentó a un lado. Cuando estaba allí sentado, miró en la dirección del sol y pensó lo siguiente: hoy ya es tarde para refutar las palabras del bienaventurado, voy a derribar las palabras del bienaventurado mañana en mi casa. Entonces dijo al bienaventurado: venerable señor, que el bienaventurado acepte mi donativo de comida mañana en mi casa junto a otros 3 monjes. Y el bienaventurado consistió en silencio. Cuando el príncipe Abhaya hubo entendido que el bienaventurado aceptó su invitación, se levantó de su asiento y al rendir homenaje al bienaventurado partió de allí, cuidando por respeto que el bienaventurado quedara siempre a su lado derecho. Entonces, cuando pasó la noche, el bienaventurado se levantó temprano, se vistió y llevando su cuenco y el hábito exterior se fue a la casa del príncipe Abhaya. Al llegar se sentó en el asiento que estaba preparado para él. Acto seguido el príncipe Abhaya con sus propias manos sirvió toda clase de comida fina, blanda y sólida, hasta que todos quedaron satisfechos. Cuando el bienaventurado terminó de comer, apartó su mano del tazón y el príncipe Abhaya tomó un asiento más bajo y se sentó a un lado. Cuando estaba sentado ahí, se dirigió al bienaventurado con estas palabras: venerable señor, ¿podría el Tathagata decir palabras que fueran desagradables e ingratas para otros? Príncipe, para esta pregunta no existe una respuesta categórica de sí o no. Entonces, señor, los de Nigantha han sido destruidos. Pero, príncipe, ¿por qué dices entonces los de Nigantha han sido destruidos? Porque justo ayer, señor, cuando fui junto a Nigantha-Nataputta, y acá repite todo lo que Nigantha-Nataputta le dijo que le dijera al Buda. En esa ocasión un niño, un delicado infante, estaba recostado en el regazo del príncipe Abhaya. Entonces el bienaventurado dijo al príncipe Abhaya: ¿qué opinas, príncipe? Si a este joven muchacho, por culpa de tu propia negligencia o por la negligencia de la niñera, se le metiera un palo en la boca o una gravilla, ¿qué harías entonces? Venerable señor, se lo sacaría. Si no habría de sacarlo de una vez, agarraría su cabeza con mi mano izquierda y con el dedo de la mano derecha se lo sacaría, aun si esto significara derramar más sangre. ¿Por qué lo haría así? Por la simpatía que tengo por este muchacho. ¿Sí? Entonces ahora fíjense que vamos como al corazón del sutta, que es lo que me interesa de este sutta. Y fíjense lo que dice el Buda. De igual manera, príncipe, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, son desagradables e ingratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. ¿Sí? Esa es la primera circunstancia. O sea, que las palabras no son precisas,
no son verdaderas, no producen ningún beneficio y además son ingratas para el que los va a escuchar, se calla. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos y son verdaderas, pero no son beneficiosas, son desagradables e ingratas para otros, entonces se calla. ¿Sí? Disculpen un segundo. ¿Sí? Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, pero son desagradables e ingratas para otros, entonces él busca el tiempo adecuado de pronunciarlas. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que está diciendo acá es que esencialmente si lo que va a decir en el primer caso es una mentira, ¿está bien? Que lo que va a producir es además la manera de decirlo, o lo que dice dolor y molestia, no las dice. ¿Sí? En el segundo caso, las palabras pueden ser, se ajustan a los hechos y son verdaderos, pero no son beneficiosas. Son desagradables e ingratas, entonces se abstiene de pronunciarlas. ¿Qué sería eso? Criticar a veces. Cuando uno critica a destiempo. Y esto tiene mucho que ver con qué fuerte es la opinión personal, entonces uno critica al otro sin que ese sea el mejor momento para decirle. Por ahí es verdad lo que uno le está diciendo, o lo que uno le dice tiene que ver con una cosa que se sostiene por verdadera, pero es desagradable y no es beneficioso. La persona no está en condiciones de oír porque está enojada. En el tercer caso, las palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y son beneficiosas. Es una crítica que suma, pero es desagradable. Entonces el Buda dice que busca el momento adecuado para decir eso. Fíjense que en los tres casos hay una cosa importante que es la paciencia. ¿No? La paciencia de encontrar el momento justo para hablar o la paciencia con uno mismo para abandonar una idea o una opinión que lo que va a llevar es a más conflicto. Luego tenemos el cuarto caso, cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son ni verdaderas ni beneficiosas, pero son agradables y gratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarla, o sea, una mentira piadosa. Esta cosa que muchas veces se da en la enseñanza, de a veces decirle algo a alguien para, como se dice en criollo, sobarle el lomo, adular, ¿sí? Adular a alguien es justamente esto. No es verdad, no es beneficioso, pero es agradable que el otro lo escuche. También muchas veces hay un sentimiento de mucha autocompasión. Si yo te adulo a vos y te digo cosas lindas, en algún momento vos me vas a devolver para que yo me sienta mejor. ¿Sí? El quinto caso es cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras sí se ajustan a los hechos, son verdaderas, pero no son beneficiosas, aunque sean agradables y gratas para otros, entonces se abstienen de pronunciarlas. ¿Cuál sería este caso? Alguien tiene, vamos a decir, un buen desempeño en un trabajo o en algo así, o en la meditación, ¿sí? Pero si uno le dice algo, la persona va a decir, se va a inflar, es agradable. Entonces, reconociendo esa condición, se calla. Entonces, fíjense que en los dos primeros casos se habla de una crítica o de una mentira descarada, una crítica que es mentira, o una crítica que es verdadera, y el Buda prefiere callar. En lo segundo puede ser adular, o puede ser inclusive decir, reconocer algo que tampoco es beneficioso para el que lo escucha.
y también calla. Y finalmente el sexto caso es cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, son agradables y gratas para otros, entonces él busca el tiempo adecuado para pronunciarlo. ¿Sí? Entonces es muy interesante esto que tiene que ver con el hablar correcto o el hablar justo, el hablar armonioso, para que podamos ser un poquito más observadores, estar más atentos a qué es lo que nos pasa como verbalización mental para luego hablar. ¿Qué nos va a ayudar esto? A escuchar al otro, a ver lo que hace el otro y poder observar la circunstancia completa. Cómo se da toda la circunstancia en la cual una persona hace algo, ver en qué circunstancia está esa mente, cómo llega a esa acción, cuál es el fruto de esa acción, y si lo que yo voy a decir va a ser una solución o algo que va a traer alivio y comprensión, o todo lo contrario, va a ser algo que va a traer más enojo y, como dice el dicho criollo, va a ser llovido sobre mojado. ¿Por qué lo hace así? Por la compasión que tiene hacia los seres vivientes. Venerable Señor, cuando los sabios nobles, sabios brahmines, sabios dueños de casa o sabios ascetas se acercan al bienaventurado y le formulan preguntas, ¿el bienaventurado ya tiene en su mente este pensamiento? Si ellos se acercan y me preguntan esto, yo les responderé aquello, o la respuesta se le ocurre al bienaventurado en el acto, ¿no? En este caso, príncipe, te haré una contrapregunta, respóndala como crea oportuno. ¿Cree usted ser un experto en las partes de un carro de guerra? Sí, señor, soy muy hábil en las partes del carro de guerra. Era muy común que los guerreros nobles, los príncipes, fueran expertos en el manejo del carro de guerra, ¿sí? En India. Entonces, ¿qué opina cuando la gente se acerca a usted y pregunta, ¿cuál es el nombre de esta parte del carro? ¿Tiene usted en su mente este pensamiento? Si ellos se acercan y me preguntan esto, yo les responderé aquello, o la respuesta se le ocurre en el acto. Venerable Señor, ya que se me conoce como un experto en las partes del carro de guerra, todas ellas me son bien conocidas, de modo que la respuesta se me ocurre en el acto. Del mismo modo, príncipe, cuando los sabios nobles, sabios brahmines, sabios dueños de casa o sabios ascetas se acercan al Tathagata y le formulan preguntas, la respuesta se le ocurre en el acto. ¿Por qué es así? Porque la propiedad del Dhamma es meticulosamente penetrada por el Tathagata. De esta meticulosa penetración de la propiedad del Dhamma se le ocurren al Tathagata las respuestas. Esto implica que el Buda tenía un conocimiento intuitivo directo con respecto a la enseñanza. Entonces, cuando surgía una pregunta, inmediatamente surgía ese conocimiento intuitivo que estaba en relación no solo conocer a la perfección el origen dependiente, cómo se funciona la mente, cómo funciona el universo, sino cómo funciona la mente del que pregunta. Esto permitía dar una respuesta muy precisa. Por eso le da ese símil. Cuando esto fue dicho, el príncipe Abhaya dijo al bienaventurado, excelente señor, realmente magnífico. El bienaventurado ha expuesto el Dhamma de diferentes maneras. Es como si enderezara lo que estaba torcido, como si revelara lo que estaba oculto, como si mostrara el camino a alguien que estaba perdido o como si encendiera una lámpara en medio de la oscuridad. De tal manera que uno dotado de buena vista pudiera percibir las formas. De esta misma manera, el bienaventurado de diferentes maneras me explicó el Dhamma. Así que, maestro Gotama, voy a tomar el refugio en el bienaventurado, en el Dhamma y en la Sangha. Que el bienaventurado me considere de aquí en adelante como uno de sus seguidores laicos. Bien, esta traducción está basada en Nanamoli Bhikkhu y Bhikkhu Bodhi y también en el Thanissaro Bhikkhu, ¿sí? Y es traducido y editado por Isiddhata, ¿sí? Bien. Y acá termina este sutta, que es muy breve, pero que me parece muy interesante en el sentido de la cantidad de
dificultades o la cantidad de problemas que nosotros nos producimos mediante nuestra verbalización mental que luego se transforma en comunicación oral, ¿no? Como cuántas veces, me imagino que ustedes nos habremos arrepentido, ¿para qué lo dije? ¿No? ¿Cuál fue el sentido de mis palabras? Lo que nos lleva a poder observar a un sentido más profundo la comunicación, ¿no? Que la razón no es, como nos dice este sutta, la razón no es razón suficiente para abrir la boca. Muchas veces tenemos razón, pero nos sentimos muy mal. Muchas veces ganamos, entre comillas, una discusión, pero nos sentimos muy mal. ¿Sí? Muchas veces la lógica está de nuestro lado, pero nos sentimos muy mal. ¿Por qué nos sentimos muy mal? Porque la razón puede ser muy dura, muy avasallante, porque la otra persona no puede escuchar. Entonces intentamos forzar el intelecto que vive chocando con lo que sentimos. Y se nos produce un divorcio interior a nosotros y a la otra persona. Ese divorcio entre lo que pienso y lo que siento trae un montón de confusión. Entonces, como dice el sutta, nos tenemos que tomar el tiempo para encontrar el momento justo o apropiado para hablar. ¿Significa eso que siempre lo vamos a encontrar? No. Pero significa que podemos darnos cuenta que cuando la mente está contraída, por más que tengamos razón, no está bueno. Cuando uno siente esa contracción en la cabeza, esa sensación de pequeño disgusto por lo que el otro hace, pequeño disgusto por lo que el otro dice, tenemos que soltar eso, esa crítica que salta rápido como un resorte, ¿vieron? Dice algo, ya está la mente opinando, ya hay una contracción. Tenemos que soltar eso, relajarnos y luego quizás hablar, quizás no. Quizás lo mejor sea hacer silencio y irradiar a esa persona. Quizás no, quizás es decírselo. ¿Sí? Lo que es interesante de todo esto es ver cómo la mente es un sistema de reflejos. ¿Cómo es? Se dice algo y ya refleja. Ya salta con la opinión. Entonces, este es un sutta muy interesante en ese sentido para tomar esas 6 posibilidades y quizás ponderarlas un poco. A ver, lo que voy a decir es verdadero. ¿Va a producir un beneficio, un alivio? Pero es desagradable. Bueno, tengo que buscar el momento. Eso no quita que uno no pueda criticar, ojo. Pero tiene que encontrar el momento. No es fácil. No es fácil. Tampoco es fácil cuando uno tiene que poner un límite. ¿Sí? Porque uno siente de determinada manera, eso está relacionado a cierto bienestar, tiene que hablar de una forma determinada para que el otro comprenda que eso a uno no le hace bien. Entonces, de una forma a veces muy respetuosa, puede decirle al otro, mira, esto no. Pero no es sencillo poner un límite de forma amable, mucho menos que el otro se lo tome de forma amable. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan nuestra educación de chicos, los límites a veces vinieron de forma muy dura. Por eso es importante poner una atención muy abierta y muy amorosa en el precepto del hablar correcto. No mentir, no decir palabras agresivas o insultantes, es decir, no insultar, no calumniar a otras personas y no hacer chusmería. ¿Sí? ¿Por qué? Por el conflicto que se nos produce. Amén del daño que vamos a producir, se nos produce un conflicto en la mente. Y ese conflicto
puede durar meses, años, días. Una de las ventajas de esta meditación es que nos vamos dando cuenta de que la verdad que tener o no razón no empieza a ser algo crucial, sino algo que refleje oportunidad. ¿Cuándo es el momento oportuno? Y es un trabajito que hay que hacer. No es un trabajo sencillo, porque requiere mucha atención, una vez está cansado o viene con la atención en otro lado y de repente hay una situación que aparece como de la nada y lo primero que uno hace es actuar por reflejo. Pero ¿cuántos problemas uno se acarrea con eso? ¿No? Entonces, alguien tuvo una actitud determinada que lo llevó a tener un problema y uno enseguida dice, ah, ¿viste? ¿No? Y ya pasó. Lo que está hecho, está hecho. ¿Cómo hacemos para aliviarlo en ese momento? Si la persona está en una actitud de entender o comprender, bueno, en algún momento surgirá o no ese entendimiento. Pero depende de esa persona. Sí. A veces ni siquiera con otra persona, con la observación de la propia mente, de cómo es el propio hábito. Hoy casualmente pude ir a caminar un ratito hacia el lado de la reserva y vi que en una cuadra cortaron 6 árboles añosos y están haciendo una reforma en Paseo Colón. Y enseguida mi mente salió como enfurecida a opinar y pude ver como mi mente se tensaba y enseguida me acordé de la última charla cuando hablábamos en referencia a la intención. Entonces lo primero que se me vino es, no sé qué pasó con esos árboles. ¿De qué cortaron 6 árboles? Porque vi los tocones. Y tuve como la buena intención de decir, bueno, que esos árboles que son seres vivos estén bien donde estén y que todos los seres que estaban alrededor también. Y fue como interesante ver lo que pasaba con la mente. Como había como una relajación interesante. Seguro. A veces el otro, con uno mismo, estábamos opinando y estamos como generando un mal hábito de pensamiento. Totalmente, es así. Entonces esas 6 R's que vos haces en ese momento hizo que tu malestar de por ahí estar pensando en eso un montón de tiempo, el malestar durara 10 minutos. Y además como si ese malestar fuera a recuperar la vida de los árboles. ¿No? Pero más que nada es del hábito, ¿viste? De cómo estamos opinando negativamente. Totalmente. Así es. Y cómo se estabiliza la mente. Seguro. Seguro. Hay un cuento español muy interesante que se los voy a compartir. En un pueblo de España, algo que también pasaba acá en la Argentina, en Italia, que tenemos muchas de estas historias. Era un pueblo pequeño y estaba el famoso tonto del pueblo, ¿no? El tonto del pueblo siempre iba al bar, ¿no? Y era el tonto porque lo criticaban por tener pocas luces, hacía mandados, vivía de eso, ¿no? Y a la tarde, después de trabajar, que van todos al bar a tomar algo, había un grupo de personas que siempre se burlaba de él, ¿no? Entonces le ofrecían, siempre le daban plata, le ofrecían 2 monedas. Una de, vamos a decir, de 50 pesetas, que era grande, y otra de 100 pesetas, que era chiquitita. Y él siempre elegía la grande. Y se mataban de risa,
porque le decían, qué tonto es, siempre elige la grande. O sea, no puede, no mira, ¿por qué no mira? Porque se cree que porque es grande vale más. Y un día, en el bar había un extranjero, y que estuvo un tiempo en el pueblo, y observaba que la escena se repitió varios días. Entonces, incómodo con la situación, cuando pasó 3 o 4 veces, lo encara a este hombre, ¿no? Y entonces le dice, escúcheme, ¿usted no se da cuenta que le ofrecen 2 monedas y usted siempre elige la de menor valor porque es más grande? Entonces el tonto lo mira y le dice, ¿sabes qué pasa? El día que yo elija la de mayor valor, no me da más plata gratis, porque van a pensar que soy inteligente. En cambio, mientras ellos sigan pensando que soy tonto, recibo plata. Está bueno el cuento, ¿no? ¿Quién es el tonto, no? Y es interesante cómo el prejuicio, sobre todo lo que es interesante de la anécdota es el prejuicio repetido, cuando alguien tiene una misma actitud una y otra vez y uno lo condena mentalmente. Total, él siempre va a hacer lo mismo. Y uno no ve verdaderamente las condiciones en las cuales esa persona está actuando. Quizás sus intenciones son otras. Entonces está buena esta historia, justamente porque lo que ilustra es, fíjense cómo uno regodeado en su propia inteligencia, en su propia astucia, su picardía, termina al revés. Y una persona a la cual no le interesa saber, no le interesa qué piensan los demás, porque no es lo que pensar lo que quiera. Simplemente no tengo un problema de imagen con eso, lo que ocurría. Como la imagen o lo que yo quiero que los demás vean de mí se vuelve una cadena, no al pie, al cuello. Entonces, si por ejemplo, esto que vos decís, Fabio, alguien corta los árboles, yo soy ecologista, me tienen que escuchar. Los árboles están cortados. Primero abandoná esa bronca y luego fíjate si el interés es real de llevar hasta el final de las consecuencias ese acto, es decir, ¿por qué cortaron los árboles? Actúa. Si no, ¿cuál es el sentido? Sí. Es esto como la mente, cómo funciona la mente, qué es lo que estamos observando. Totalmente, totalmente. ¿Cómo lo volvemos? ¿Cómo enseguida lo volvemos personal? Eso mismo. ¿Cómo lo volvemos personal? Son mis árboles. Son mis árboles, es lo que yo pienso de los árboles. ¿Y? Pero el problema no está resuelto. Digo, es lo único que hay es enojo para ¿quién lo está recibiendo? ¿Quién lo sufre? Digo, en un punto dije, también pudieron ser trasplantados. Yo creo que no sé si cortándolo así lo pueden trasplantar, pero realmente no sé. Claro. Conocimiento. Entonces no puedo tener una opinión. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de la práctica? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, buenísimo. Me encanta haberlos dejado sin palabras, excepto a Fabio. Bien, muy bien. Bueno, ¿le parece entonces si compartimos mérito? ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio de la Tierra, devas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Salud, salud, salud. Gracias, gente.
Gracias. Muchas Nos gracias vemos. a todos y a todas. Buenas noches. Nos vemos. Chao, Chau, buenas chau. noches. Buenas noches.